Bueno, vamos a ver ahora a solicitaciones. Ustedes recordarán que yo ya hablé de qué era una viga de alma llena cuando dimos el tema del reticulado, ¿se acuerdan? Y yo le dije que el reticulado era una estructura del sistema de alma calada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene huecos. Si yo agarro una viga que es un reticulado, puedo meter mi mano adentro de la viga, ¿no es cierto? Puedo traspasarla de lado a lado. En cambio, en una viga de hormigón, que yo siempre le digo, miren hacia arriba la viga de hormigón que está en el aula de donde damos clase en la facultad, que es un bruto sólido, ¿sí? Esa es una viga de alma llena, quiere decir que no tiene huecos. ¿Se entiende ahora qué es alma llena y alma calada? Sí, ingeniero. ¿Sí? No es lo mismo una viga reticulada que una viga llena, una viga de hormigón. ¿Y cómo vamos a definir a las vigas de alma llena o la estructura de alma llena? Acá está la definición. A ver si la interpretamos. Son las engendradas por una superficie plana que se denomina sección de la viga, que puede ser constante o variable, que se desplaza de tal forma que su centro de gravedad recorre una línea directriz determinada, que como caso más general puede ser una curva alabeada, que recibe el nombre de eje de la viga, en forma tal que en todo momento la sección mencionada se mantiene perpendicular a la tangente a la curva o recta directriz. Y ahí abajo hay una viga rectangular de base B y altura H. Fíjense que acá tiene la sección de inicio. Si yo a la sección de inicio la traslado de tal manera que su baricentro coincida con el eje de la viga y lo traigo hasta esta punta, este espacio que se barre es el sólido de revolución, ¿no es cierto? O sea, es la viga de alma llena. De esta viga de alma llena, si yo le pongo cargas acá y apoyo, la dejo isostática, voy a ver que todas esas cargas y las reacciones están actuando en un plano medio, que es este que está acá abajo. Cuando yo dibujo el plano medio, tengo que indicar cuánto vale B y cuánto vale H. Obvio, ¿no es cierto? E inclusive, como máxima simplificación, en lugar de considerar este plano medio, puedo considerar el eje nomás. Y también tengo que marcar la sección B y H. Eso no está acá en este apuntecito, pero es muy sencillo, ¿no es cierto? Y esa curva puede ser recta o puede ser una curva ladeada, ¿sí? Eje curvo. Fíjense, no tiene por qué, en las construcciones, gracias a Dios, la mayoría de las secciones son simétricas, pero pueden llegar a no serlas. ¿Hay alguna duda, pregunta para hacerme acá de lo que es una viga de alma llena? ¿Algo que no se entienda? Porque vamos a estudiar ahora las solicitaciones que se generan en una viga de alma llena. Por mi parte no se entendió bastante bien. ¿Se entendió lo que es una viga de alma llena? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es considerar una viga de alma llena que sea isostática y la vamos a poner cargas exteriores. Entonces, lo que vamos a tratar de dibujar ahora es qué le pasa a ese cuerpo como consecuencia de la acción de las cargas. Ya sabemos que la acción de las cargas, que se denomina acción, trae como consecuencia
una reacción que le pone en equilibrio al cuerpo. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué pasa en la viga cuando está cargada. Entonces, vamos a ver cuáles son los esfuerzos internos. Ya dijimos que las reacciones eran esfuerzos externos, ¿no es cierto? Ahora vamos a estudiar a los esfuerzos internos. Entonces, consideramos un sólido de alma llena, tal como en la figura. Esto consideramos así para que sea el caso general, nada más. ¿Ven? Le ponemos la fuerza peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5. Bueno, este sistema de cargas externas da lugar a las reacciones RA y RB, que ponen en equilibrio el sistema. Acá tenemos la sección de la viga, y bueno, y queremos averiguar qué está pasando en una sección cualquiera, tal como la MM. Bueno, si queremos saber qué está pasando en la sección MM, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en la teoría, lo que tendríamos que hacer es serruchar la viga en esa sección y meter nuestra cabeza ahí adentro, de separarla y mirar hacia la izquierda y hacia la derecha y ver cuáles son los esfuerzos que se producen en esa sección, ¿no es cierto? Sabemos que eso no podemos hacerlo, tenemos que... Esta es una cuestión teórica lo que estoy diciendo yo. ¿Sí? Tengo que ver en realidad físicamente, si lo miro ahora, qué está sucediendo a izquierda y derecha de esa sección MM. Entonces, lo que se hace en la práctica es separar esta viga como si yo la cortara por MM. Eso lo vamos a hacer en el dibujito siguiente. Por favor, hay alguien que tiene prendido su micrófono, que lo apague, por favor. Iguri, apaga el micrófono. Por favor, señor, apague el micrófono porque nos está molestando, por favor. Positivo. A todos los demás le llevaban negativo. Iguri, el micrófono. De toda la red, que andaban juntos. Sí. Señor Iguri, por favor, apague su micrófono. Claro. Parece que no. ¿Alguien tiene el celular de él para avisarle? El cuerpo ya hizo los anticuerpos y todo eso. Pero le empezaba a dar positivo a los demás y no podían salir. Y así estaba. ¿No le pueden avisar un minutito para que...? No, sí. Yo no tengo número, profe. ¿No tienen el teléfono de él? Porque nos vamos a superponer y yo puedo seguir hablando, no hay problema, pero el drama van a ser ustedes. Bueno, Guillermo, yo le mando un mensaje por chat que baje, igual que Vargas también, que tenía Lucas Reynoso, también tiene abierto el... Sí, tiene un montón de gente. Profe, yo recién estaba hablando con mi ingeniero Bosch, por eso prendí el micrófono. Bueno, yo le mando el mensaje a Guillermo. Bueno, gracias, Mario. Bueno, entonces, fíjense, nosotros lo primero que hacemos, vamos a mirar estos dibujitos para entender qué es el M, el Q y el N. Partimos a la estructura, fíjense que esta es lo que se llama estructura suprimida. Esta sería la estructura suprimida hacia la izquierda y esta de acá arriba sería la estructura suprimida hacia la derecha. Ustedes saben que
Si esta estructura, el todo, estaba en equilibrio, sus partes también lo estarán. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo considero la parte izquierda y a la parte izquierda, que es este pedacito que está acá, le coloco la resultante de las fuerzas que están a la derecha, pongo en equilibrio la parte izquierda. Y si a la parte derecha yo le pongo la resultante de las fuerzas que actúan hacia izquierda, pongo en equilibrio la parte derecha. ¿Se entiende esto? Fíjense, si nosotros consideramos acá las fuerzas P1, P2 y P3, P1, P2, ¿no es cierto? Vamos a tener, si consideramos la parte derecha, acá está considerada la parte derecha, tenemos P1, P2, RA, entonces acá tenemos una resultante que es RI. ¿Por qué yo llamé RI? Porque es la resultante de las fuerzas que están a la izquierda de la sección. Y si yo hiciera el polígono funicular correspondiente, podría ubicar en qué lugar está actuando RI. RI estaría actuando acá. O sea que esta fuerza RI es la resultante de la fuerza de todas las fuerzas que están a la izquierda. Esta fuerza RI, si la trasladamos al baricentro G, me genera, ¿no es cierto?, un momento. Recuerden ustedes cuando estudiamos nosotros la traslación de una fuerza paralelamente a sí mismo, ¿se acuerdan? Que era la misma fuerza más un momento. Esto lo dimos en la teoría en las primeras clases. Entonces, al trasladar el RI al baricentro se me genera un momento, que es un momento izquierda, y esa fuerza RI se puede descomponer en una horizontal y en una vertical, en cuyo caso tenemos la componente NI y finalmente, la mina andaba con el dueño del gimnasio. Por favor, señor, apague no sabe la historia de Nico y Roberto con la tercera discordia. Señor, apague el micrófono, por favor. La mina le buscaba a Nico y el novio de la mina pensaba que era Roberto. Guillermo, sí, se le puede pedir a la encargada de después nosotros reformamos la historia para que quede como que Roberto era el que cantaba. No sé si es Cañete ¿Cómo o podemos hacer más lindo? Pero parece que la mina tenía onda con Nico. El Nico, dicho también, para ir nadie tiene el celular del que está hablando para llamarlo. La mina se enteró. No, profe, yo no tengo número. Nico pensó que ya le mandé, Guillermo, ya le mandé a su chat. Roberto se dejó de ir al gimnasio y Nico se sí, pero lo que pasa es que él no está atendiendo, él debe estar pensando de que tiene el micrófono apagado. Hay que llamarlo al celular. Sí, no tengo el teléfono de él. ¿No tenés? No. Ninguno de ustedes tampoco no tienen, que son los compañeros de él. No, profe, no tengo, pero si quiere buscar en el grupo y si encuentro su número le llamo. Bueno, por favor, para avisarle que dejó el... Yo tengo entendido que él sin querer dejó el micrófono encendido. Sí. Bueno, seguimos Hola, entonces. ¿qué tal? Buen día, Mónica. Feliz día. Sí. Entonces, tenemos que la resultante de RI está aplicada entonces sobre la parte de la estructura suprimida derecha, ¿no es cierto? Y esa fuerza representa todas las acciones que están a la izquierda. Y que trasladada al baricentro G me genera el MQNI.
Y si hacemos el mismo razonamiento, pero con la parte de la derecha ahora, si consideramos la parte de la derecha, sería esta que está acá arriba a la derecha, ¿no es cierto? Entonces tenemos que considerar la fuerza P3, P4, P5 y RB. Y fíjense, P3, P4, P5, RB, y acá tengo RD. En este polígono de fuerza hay un pequeño error. RI y RD tienen que ser iguales. Sí, acá no lo son, pero tienen que serlo. ¿Sí? Tienen la misma magnitud. Entonces, si hacemos un polígono funicular y ubicamos RD, vamos a tener que RD va a estar actuando así sobre la parte izquierda, que trasladada otra vez me va a dar el momento derecha, ¿sí? Y descompuesta me va a aparecer el corte a la derecha y el momento, el esfuerzo normal a la derecha. De tal manera que M, N y Q representan los esfuerzos internos que se producen en la sección. Y MI tiene que ser igual a MD, igual a M, momento flector o flexor. Y QI igual a QD igual a Q es el esfuerzo de corte o esfuerzo tangencial. Y NI tiene que ser igual a ND igual a N, que es el esfuerzo normal. Esto es muy importante, señores, entenderlo, ¿no es cierto? Porque les va a facilitar enormemente el interpretar y poder trazar como tiene que ser los diagramas de solicitaciones. De lo que terminamos de hablar recién, podemos llevarlo a una definición coloquial, es decir, de palabras. Entonces vamos a ver la definición de momento flector. Dice, llamaremos momento flector de una sección determinada cualquiera a la suma algebraica de los momentos estáticos de toda la fuerza situada a la izquierda del mismo con respecto a su baricentro, o bien a la suma algebraica de los momentos estáticos de las fuerzas situadas a la derecha de la sección considerada con respecto a su baricentro, pero con signo cambiado. ¿Sí? Porque tiene que haber equilibrio en ese punto, en esa sección. O sea que el momento de la izquierda tiene que ser igual al momento de la derecha. Cuando ustedes hagan esto en la práctica, va a haber alguna pequeña diferencia en decimales, pero eso hay que redondear y tomar los dos primeros decimales y ya con eso solucionamos que sabemos que el momento en un punto tiene que ser único. No puede haber dos momentos en un punto, ¿no es cierto? Bueno, el momento flector entonces es un valor y ese valor podemos representarlo gráficamente. Entonces tenemos que analizar cómo vamos a hacer su representación gráfica. Cada sección va a tener, cada punto de la viga va a tener su momento flector. Nosotros vamos a poder graficar eso a escala, pero para poder hacerlo tenemos que fijarnos alguna convención. Entonces, como el momento flector puede ser de tracción o de compresión, es decir, positivo o negativo, vamos a hacerlo de tal manera que el diagrama esté siempre del lado de los momentos positivos, ¿sí? O sea, lo vamos a dibujar del lado de la tracción. Entonces, el momento flector no lleva signo
porque se lo dibuja del lado de las fibras traccionadas, es decir, de los momentos positivos. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, en una viga, el momento hacia la izquierda y me da positivo, ya sé que va hacia abajo. ¿Sí? Esto lo van a ir viendo ustedes a medida que van resolviendo los ejercicios en la práctica. Es lo que cuesta un poquitito al principio, pero hasta que entiendan cómo es la mecánica nada más. Entonces, el momento flector, ¿qué es? Sumatoria de momentos estáticos, a izquierda o a derecha de la sección con respecto al baricentro de la sección. Y se lo dibuja del lado de las fibras traccionadas. Esto tienen que tener cuidado porque cuando ustedes miren los libros como por ejemplo el manual Sound o todo lo que tenga procedencia norteamericana, van a ver que los diagramas están dibujados al revés de lo que nosotros proponemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos toman como convención dibujar los diagramas del lado de la fibra comprimida. ¿Sí? Ustedes ya van a ver que la tracción y la compresión es un fenómeno que tiene signo contrario. Mientras que la tracción quiere producir alargamiento, quiere producir el alargamiento de la pieza, la compresión quiere producir el acortamiento de la pieza, o sea, el efecto contrario. Bueno, ahora vamos a definir qué es el corte. ¿Cómo lo vamos a definir al corte? Bueno, llamaremos esfuerzo de corte de una sección determinada cualquiera a la suma algebraica de los componentes tangenciales a dicha sección, de todas las fuerzas situadas a la izquierda de la misma, o bien a la suma algebraica de las fuerzas situadas a la derecha, pero con signo cambiado. Bueno, entonces, mientras que el momento flector dijimos que era una sumatoria de momentos estáticos, el esfuerzo de corte decimos que es una sumatoria de fuerzas. ¿Sí? En este caso, ¿de qué fuerzas? De las fuerzas que son tangenciales a la sección considerada. ¿Sí? Esas son las fuerzas que vamos a considerar ahora. Y vamos a hablar un poquitito del signo. Bueno, el diagrama del esfuerzo de corte lleva signo. Esto lo van a ir viendo ustedes a medida que van resolviendo ejercicios en la práctica, que el signo es un par de fuerzas que actúan dicha sección. Y ya lo vamos a ver en un ejemplito. En un momento. Bueno, entonces lo importante es rescatar acá que el momento flector es sumatoria de momentos estáticos de fuerza, que están a izquierda o derecha, y el corte es sumatoria de fuerzas nomás, que están tangenciales a la sección. Y el signo es un par actuante. Al esfuerzo normal, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como la suma también algebraica de las componentes, pero ahora normales. Antes eran las tangenciales, ¿no es cierto? Ahora consideramos las normales. A dicha sección de todas las fuerzas situadas a la izquierda de la misma, o bien a la derecha, pero con signo cambiado. En el caso del esfuerzo normal, este diagrama también lleva signo. Y será positivo cuando el esfuerzo sea de tracción y será negativo cuando el esfuerzo sea de compresión. Bueno, hasta acá la presentación teórica y las definiciones de los esfuerzos internos MQN. Ahora vamos a ver cómo se trazan estos diagramas
en la práctica, que es lo que van a tener que hacer ustedes. Entonces, vamos a poner acá diagramas y vamos a ver resolución gráfica y analítica. Obviamente que el trazado de la solicitación de una viga puede hacerse en forma gráfica o en forma analítica. Ustedes ya habrán visto en el práctico anterior que las reacciones de las vigas se pueden hacer en forma gráfica o en forma analítica. Pero siempre se privilegia la forma analítica en la práctica se hace en forma analítica. La forma gráfica es una forma que ustedes tienen que saberla, tienen que conocerla, pero que después no se utiliza con frecuencia. Entonces, fíjense, si tenemos esta viga, vamos a trazar los diagramas MQN. Esta es una cosa muy elemental, una viga simplemente apoyada que tiene una carga normal P1, P2 y una carga inclinada P3. Está inclinada a un ángulo alfa. Tenemos la distancia L1, L2, L3 y L4, que es donde están aplicadas cada una de estas fuerzas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Para calcular las reacciones, esto podemos hacerlo en forma gráfica o en forma analítica. ¿Sí? Por razones de práctica, ¿no es cierto? Para hacerlo más fácil, más sencillo, todas las cargas que actúen en forma inclinada se la descomponen en una componente vertical y en una horizontal. Esto facilita el trazado del diagrama después. ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos este problema en forma gráfica? Si yo quiero trazar el diagrama MQN ahora de esta viga. Entonces, hemos descompuesto la fuerza P3 para, de esta manera, facilitar el trazado de los diagramas en forma gráfica, pues P3 horizontal me da no me da momentos, P3 horizontal sí, no me da momentos, y por consiguiente tenemos que trabajar con P1, P2 y P3 vertical. ¿Sí? Entonces P3 horizontal no da momentos. Como no da momentos, yo puedo trabajar con estas tres fuerzas nomás, ¿no es cierto? Hago, como la solución que estoy buscando es en forma gráfica, hago el polígono de fuerzas, después tomo un polo O y trazo el polígono funicular, vengo rayo 1 hasta cortar la fuerza 1, rayo 2 hasta cortar la fuerza 2, rayo 3, rayo 4, finalmente tengo la línea de cierre, y la línea de cierre que está acá me divide este segmento en RA y RB, que son las reacciones en los apoyos A y en el apoyo B. Y este diagrama que queda encerrado acá ya es el diagrama de solicitaciones. Este es el diagrama M. Recuerden que cuando nosotros estudiamos el polígono funicular, decíamos que el polígono funicular era una herramienta muy importante que nosotros lo íbamos a utilizar en principio para el cálculo de las reacciones, pero que también servía para el trazado de los diagramas de momento, que eso lo íbamos a ver más adelante, que es ahora que lo tenemos que ver. Para que este diagrama de momento se vea mejor, hay que horizontalizar la línea de cierre. Entonces, a partir de este punto trazo una horizontal
y tengo el punto O', y ahí tengo los nuevos rayos, 1', 2', 3', 4' y 5'. Si nosotros trazamos esos rayos, 1', 2', 3', 4', etcétera, tenemos la línea de cierre horizontalizada, y este es el diagrama MQN que a nosotros nos interesa. Cuando horizontalizamos la línea de cierre, ahí vemos claramente que dónde tenemos el momento flector máximo. Está bien clarito, ¿no es cierto? Que es de este punto RS, tenemos una coordenada que llamamos eta, que acá no se la distingue bien, pero es una letra griega, eta, en donde se produce el momento flector máximo. Eta va a ser igual a RS en centímetros por la escala de fuerza, por la escala de longitudes y por H, y eso me va a dar en newton centímetros, quiere decir en unidades de momento. Recuerden que momento es fuerza por distancia. Entonces, hemos logrado trazar el diagrama en forma gráfica, entonces, de momento de esta viga. Ahora vamos a trazar el diagrama del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte lo vamos a ir trazando así, fíjense. Si yo considero una sección muy cercana al punto A, pero que se encuentre a la derecha de A, voy a ver que ahí hay una fuerza que está queriendo producir el corte, que es B sub A. Si yo me voy alejando del punto A, veo que es el efecto de eso. Todas estas secciones están bajo la influencia del corte de B sub A. Hasta que llego a P1. En P1 baja el esfuerzo de corte, o sea, disminuye acá. Y luego sigue constante porque no hay ninguna otra fuerza hasta que llego a P2. Acá bajo con P2. Sigo constante, vengo con P sub 3B, sigo constante y finalmente cierro con RB. Este sería el diagrama de esfuerzo de corte o diagrama de esfuerzo tangencial, en donde vemos que en el caso del diagrama M no le pusimos ningún signo. ¿Por qué no le pusimos ningún signo? Porque dibujamos todos los momentos teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el lado de las fibras traccionadas. Esta viga, si yo dibujara qué le quiere pasar a esta viga, se va a querer arquearse hacia abajo, ¿sí? O sea, si yo agarro una viga y la cargo, se quiere arquear. Todo lo que sea la panza queda traccionada. Y de ese lado va el diagrama de momento, entonces será positivo. Es positivo cuando está hacia abajo, ¿sí? En cambio, el esfuerzo de corte Q sí lleva siempre signo. Y fíjense que el signo que lleva es una vertical acá, y en el extremo le ponemos el sentido de la fuerza mayor que va hacia arriba, y cuando, fíjense que todo es una sección. Cada vez que pasa el eje de la viga, cambia de sección. O sea que este pedazo hasta la mitad es una sección. Entonces tenemos que la primera fuerza va hacia arriba y la última va hacia abajo. En cambio acá tenemos al revés. La primera va hacia abajo y la última va hacia arriba. Entonces tenemos dos signos, porque hay dos. Puede haber más de dos, pero en este caso nosotros tenemos dos. ¿Se entiende cómo tracé el diagrama de corte o de momentos? ¿Me quieren preguntar algo respecto del momento del corte? ¿Qué consideraciones hay que hacer? ¿Cuál, che? ¿El del corte?
Bueno, el Q es el diagrama de corte. Bueno, para Q yo me paré en A y me fui caminando hacia B. Y miré cuáles son las fuerzas tangenciales a esas. ¿Cuál es la fuerza tangencial en A? B sub A, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces abro con B sub A. Después, si yo me alejo un poquito más y miro hacia la izquierda, ¿cuál es la única fuerza que está actuando ahí? B sub A, B sub A, B sub A, B sub A, hasta que llego a P sub 1. En P sub 1 me encuentro que baja el B sub A menos P sub 1 es el corte en P sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego ese corte sigue constante hasta que llego a P sub 2. Ahí vuelve a bajar. Después sigo constante con ese corte hasta que llego a P sub 3 vertical, ahí vuelve a bajar, sigue constante y finalmente cierro con RB. Si están bien calculadas las reacciones, este tiene que ser un diagrama cerrado, así como está indicado acá. ¿Se entiende esto? Bueno, y finalmente nos falta el diagrama N. El diagrama N estaría constituido por la fuerza HA que está actuando en A y la fuerza P sub 3 horizontal que está actuando acá en P sub 3. ¿Cómo lo dibujo esto? Como yo tengo que representarlo en el plano, lo que voy a hacer es marcar HA y cerrar con P sub 3 horizontal. Y como las fuerzas están actuando en forma convergente, vamos a decir que el esfuerzo es de compresión y lo vamos a dibujar con la letra, con el signo negativo. Entonces, esto sería el trazado del diagrama MQN en forma gráfica. Ustedes en la práctica no van a hacer los ejercicios en forma gráfica porque no tiene sentido hacerlo, ¿no es cierto? Sí, en la teoría, para explicar que se puede hacer en forma, como la estática se puede estudiar en forma gráfica o en forma analítica, sino que en la parte práctica vamos a hacer directamente en forma analítica. Bien. Ahora vamos a demostrar en forma gráfica y en forma analítica que el momento estático de una sección se obtiene, ¿no es cierto?, por medio de la sumatoria de los momentos estáticos a izquierda o a derecha. Por ejemplo, si yo ahora tomara la sección MN que está acá y quiero calcular el momento en MM, a la izquierda de MM tengo RA, P sub 1 y P sub 2, ¿sí? Lo primero que puedo hacer yo es calcular las reacciones. Entonces pongo P sub 1, P sub 2, P sub 3, a una distancia H tomo un punto O, rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, trazo el polígono funicular, determino la línea de cierre, llevo paralela a la línea de cierre y obtengo las reacciones RA y RB. Bien. Ahora, si yo quiero calcular el MQ, el M y Q en esta sección, fíjense que no hablo de H, porque, perdón, de M, de N, de normal, porque no hay. Voy a tener que el polígono de fuerza va a ser RA menos P1 menos P sub 2 menos QM.
Si queremos saber cuánto vale QM, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es esta distancia TJ? Esta distancia TJ no es otra cosa que el momento estático de RA en la sección MN. O sea, recuerden ustedes que cuando vimos momento estático dijimos que el momento estático podía representarse por un segmento. ¿Y qué es JK? Y JK es el momento estático de la fuerza P1. ¿Y qué es KS? Y KS es el momento estático de la fuerza P2. Entonces, ¿qué es TS? Y TS es el momento estático en la sección MN. O sea que es todo esto menos estos dos segmentitos que dijimos acá. O sea que es RA por esta distancia menos P1 por esta distancia menos P2 por esta distancia, que son las fuerzas que están actuando a la izquierda de la sección. Eso es lo que dice más abajo. El momento flector en la sección MM vale el segmento TS. En efecto, si recordamos momento de una fuerza en forma gráfica, tendremos que TJ representa el momento de RA, KJ representa el momento de P1, SK representa el momento de P2. En consecuencia, el momento flector en MN valdrá TJ menos KJ menos SK igual a TS, que este TS es el momento flector en la sección considerada. Si lo tomamos multiplicando este valor en centímetros por la escala de fuerza, por la escala de longitudes y por H, me va a dar el valor del momento estático. Ahora, si yo quiero determinar el QMN, ¿cómo sería el QMN ahora? El QMN, que está actuando acá, sería RA menos P1 menos P2. ¿Sí? O sea que el QMN sería esta distancia que está de acá hasta acá. Y si a esa carga la consideramos como, a la última, como una carga inclinada, podemos calcular el HMM, que va a ser igual a HA. Fíjense, yo resolví el ejercicio considerando esta carga como descompuesta en una vertical y una horizontal, pero también podríamos haberlo hecho considerando directamente inclinada con el ángulo correspondiente y los diagramas hubiesen sido los mismos. Bueno, esa sería la solución gráfica, lo que vimos. Ahora vamos a pasar a lo que nos interesa a nosotros, que es la solución analítica. Esto es lo que ustedes van a hacer en la práctica esta tarde y el viernes y también la semana que viene. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si tenemos que resolver esta viga y queremos determinar los momentos de MQN acá, es calcular las reacciones. Lo hacemos en forma analítica, aplicamos las ecuaciones fundamentales de la estática, sumatoria de momentos, sumatoria de X, sumatoria de Y, todas igual a 0, son las ecuaciones fundamentales. Así calculamos RA y RB. Si yo quiero ahora el momento estático en el punto RC, fíjense, puedo tomar como RA por L1. Esta distancia que está acá es L1. O sea que el momento en C es igual
al momento estático de la única fuerza que se encuentra a la izquierda del mismo, que es RA. O también tendría que ser igual, con signo cambiado, al momento que está a la derecha. O sea, RB por toda esta distancia, que vendría a ser L2 más L3 más L4, menos P sub 3 vertical por L2 más L3, menos P sub 2 por L2. ¿Sí? O sea, con signo contrario. Ahí tenemos el momento en C. Obviamente que no se hace en la práctica el momento a la izquierda o a la derecha. Se hace o a la izquierda o a la derecha y se toma como válido. Ya se sabe que va a ser igual, pero con signo cambiado, tomado del otro lado. Bueno, y así como calculamos el momento flector en C, podemos calcular el momento flector en D. El momento flector en D sería RA por la distancia L1 más L2 menos P1 por la distancia L2. O también con signo cambiado, el momento que me producen las fuerzas P3 vertical y RB, que son las fuerzas que se encuentran a la derecha. Entonces tenemos el momento flector en C, el momento flector en D y el momento flector en E, en el punto E. ¿Cuál sería el momento flector en el punto E? Fíjense, ahora tengo hacia izquierda tres fuerzas, RA, P1 y P2, y hacia derecha tengo una sola fuerza que es RB. Como estos valores que están acá le van a dar números, ¿sí? Por ejemplo, acá le va a dar 17,1 kilonewton por metro, acá le va a dar 39,8 y acá le va a dar 12,7. Yo elijo una escala de fuerza y puedo representar estos segmentos y después uno de esos segmentos y tengo el diagrama de momentos. Ojo, el diagrama de momentos está dibujado hacia abajo porque la deformación de esa viga tiende a que las fibras traccionadas queden hacia abajo. Eso es muy importante porque no sabe... El que no sabe esa convección puede dibujarlo totalmente al revés, ¿no es cierto? Y considerar a las fibras comprimidas, cosa que dijimos que nosotros asumimos el compromiso y aceptamos la convención de que lo vamos a dibujar del lado de las fibras traccionadas. ¿Cómo sería el diagrama de corte acá? Sí, dale. LI, ¿dónde está LI? Ah, sí, ahí me equivoqué. Eso es L1. Es L1. Sí, tenés razón. Corregilo, por favor. Bueno, el diagrama Q y N no sé si vale la pena explicarlo, porque ya lo expliqué anteriormente, no cambia nada respecto a lo que dije. Y si nosotros queremos saber las solicitaciones para la sección MN, acá marcamos, y esta es MN, esta es QMN, y acá NMM. Sí, o sea, el momento, el corte y el esfuerzo normal para esta sección.
Y acá abajo está el cálculo de cada una de ellas. De momento flector en la sección MN, corte en la sección MM y esfuerzo normal en la sección MM. ¿Sí? Bueno, ¿alguna preguntita con relación a este tema acá, que es fundamentalísimo para poder trazar correctamente las solicitaciones? Está bien que esta tarde los profesores de la práctica van a hacer un enorme esfuerzo para... ¿Se entiende la idea de lo que es el momento flector? Sí, profesor. Bueno, son las 9:05, vamos a aprovechar para tomar la asistencia. Mario, ¿podemos tomar la asistencia? Sí, Guillermo, ya tomo ya, así que sí. Sí, para hacer un descansito también. Perfecto. Buen día, alumnos. Acosta, Marcelo. Amarilla, Leila. Prendan sus micrófonos y sus cámaras para verlo un ratito, por favor, cuando le tomamos la asistencia. Aquino, Karina. Presente, profe. Gracias. Arca, Blácida. Presente, profe. Gracias. Argañarás, Bricia. Acá, si yo, como esto es una curva, puedo trazar la tangente, voy a ver que la intersección entre esa tangente y la horizontal va a ser el ángulo alfa. Bien. Trazando entonces los diagramas por los procedimientos ya conocidos, tendremos que el momento flector MM va a ser el valor de I, que es el valor de la ordenada, por la escala de fuerza, por la escala de longitudes por H. En definitiva, el momento flector va a ser igual a I por H, ¿cierto? En escala de fuerza y en escala de longitudes. Si derivamos esta expresión con respecto a X, vamos a tener que la derivada del momento flector con respecto a X va a ser igual a la derivada de Y con respecto a X por H. Pero la derivada de Y con respecto a X es tangente de alfa. Recuerden ustedes eso que estudiábamos en análisis 1, que decíamos que gráficamente, ¿qué era la derivada? El valor de la tangente trigonométrica del ángulo que la tangente geométrica a la curva forma con el eje de las X en el punto considerado. Entonces, recordando esa definición, acá tenemos que, si llevamos al polígono, vemos que tangente de alfa, fíjense, es igual a QMM sobre H. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. A cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, QMM dividido H. Si reemplazamos tangente de alfa por su valor acá, H con H se simplifica, ¿y qué me queda? Que la derivada del momento flector con respecto a X es el esfuerzo de corte. Esto significa que el diagrama de esfuerzo de corte es la curva derivada primera del diagrama de momentos flectores. Y si despejamos acá diferencial de n y hacemos pasaje de términos,
diferencial de M es igual a Q por diferencial de X, de donde M va a ser igual a la integral entre 0 y QM de Q por diferencial de X. ¿Esto qué significa? Que el diagrama de momentos flectores de la curva integral primera es la curva integral primera del diagrama del esfuerzo de corte. Entonces, recordamos, el diagrama de esfuerzo de corte es la derivada primera del diagrama de momentos flectores. Y la integral del diagrama de momentos flectores, ¿no es cierto? Y la integral del diagrama de corte me da el momento flector. Estas dos formulitas, por favor, recordarlas. La que más vamos a utilizar va a ser esta. Bien, entonces vimos que hay una relación entre el diagrama de esfuerzo de corte y el diagrama de momentos flectores cuando este es máximo. A nosotros nos va a interesar en una viga, ¿qué cosa? Conocer el momento flector máximo, ¿sí? Porque ahí está la sección más peligrosa. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer el cálculo del momento flector máximo en casos muy sencillos, pero fundamentales, que tenemos que conocer. Fíjense, vamos a estudiar primero una viga simplemente apoyada, tal como la que tenemos acá, y que tiene aplicada una carga P. Y nos vamos a... P está a una distancia X del apoyo A. Y nos vamos a preguntar, ¿cuál es la distancia X donde debe actuar P para que el momento flector sea máximo? Obviamente que ustedes se estarán dando cuenta de que ese valor de X L sobre 2, o sea que el momento flector máximo se va a obtener cuando la fuerza P esté aplicada en el centro de la viga, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que eso nosotros no lo conocemos y lo tenemos que calcular. Entonces decimos, si consideramos una viga simplemente apoyada con carga concentrada aplicada a una distancia X del apoyo A, tal como tenemos acá, calculamos las reacciones. Fíjense, si tomo sumatoria de momento con respecto a A, tengo P por X menos RB por L, de donde igual a 0, ¿no es cierto? Si ahí despejo RB, me queda P por X sobre L, que vendría a ser la reacción RB. Y si tomo sumatoria de momento con respecto al punto B, tendría P por L menos X menos RA por L. Entonces, igual a 0 también. Despejo RA, me quedaría P por L menos X sobre L igual a RA. O sea, hemos determinado en forma rápida cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B cuando P actúa a una distancia X de A. El diagrama de momento para esa situación sería el indicado acá, ¿no es cierto? O sea, el momento en C sería RA por X. Este valor, este segmento sería la representación de ese momento estático, ¿no es cierto? RA por X. Y el diagrama Q sería este que estaría acá. Y el diagrama M está dibujado hacia abajo porque todas las fibras traccionadas se encuentran por debajo de la chapa, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver cuál es el valor X para que el momento flector sea máximo. Nosotros sabemos que el momento flector en C vale RA por X, o sea, P por L menos X sobre L por X. Si sacamos
paréntesis, me queda P por X menos P por X cuadrado sobre L. Fíjense, cuando yo multiplique acá P por L sobre L, me va a quedar P por X nomás, que es el primer término. Y en el segundo caso me quedaría menos P por X cuadrado sobre L. ¿Se entiende acá, no es cierto? Y esta ecuación que está acá es una ecuación cuadrática. Bueno, si yo quiero saber cuál es el valor de X que me produce el momento flector máximo, tenemos que aplicar lo que estudiamos en análisis 1, máximo y mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión que llamamos 1 e igualarla a 0. La derivada de esto vale P, la derivada P por X vale P, ¿no es cierto? Menos 2P por X sobre L. Esta sería la derivada con respecto a X de esta expresión. Si la iguala a 0, esto igualado a 0 y despejo de ahí X, me queda X igual a L sobre 2, que era lo que habíamos dicho hace un momento. Que el momento flector máximo en una viga simplemente apoyada vale, está a una distancia L sobre 2 del apoyo A. Y si queremos saber cuánto vale, tenemos que reemplazar este X igual a L sobre 2 en esta ecuación que está acá arriba, que es la ecuación del momento. Y reemplazando, vamos a tener que el momento flector máximo de una viga simplemente apoyada es P por L sobre 4. ¿Sí? Reemplazando acá, vamos a tener el momento máximo. Entonces, ¿qué pasaría allí? ¿Cómo serían los diagramas? Los diagramas, cuando la carga P esté aplicada en el centro de la luz, tendremos que RA va a ser igual a RB y va a ser igual a P sobre 2. El momento va a ser acá, el momento flector máximo, P por L sobre 4, y este va a ser el diagrama de corte. N no hay, porque no hay cargas horizontales. ¿Hay alguna pregunta para hacerme sobre viga simplemente apoyada con carga concentrada? ¿Algo que me quieran preguntar de esto que termino de decir? De mi parte no, profe. ¿Entendió, pero? Bueno, esto lo van a aplicar infinidad de veces ahora en la parte práctica. Ahora, pasemos al segundo problema. ¿Qué pasa si en lugar de tener una viga con carga concentrada, tenemos una viga con carga distribuida, uniformemente distribuida? Hoy habíamos visto una carga concentrada. Ahora, si tenemos una carga uniformemente distribuida Q, bueno, si nosotros calculamos las reacciones, tenemos que reemplazar la carga distribuida por una Q grande igual a Q por L, ¿no es cierto? Quiere decir que la reacción en A y en B va a ser igual, la misma, y va a valer Q por L sobre 2, Q por L sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con las reacciones? RA y RB van a ser iguales y va a valer Q chica por L sobre 2. ¿Estamos de acuerdo o no ahí? Sí, profe. Bien, ahora, ¿dónde va a estar el momento flector máximo? ¿Dónde les parece que va a estar el momento flector máximo? ¿En el centro? Claro, en el centro de la luz, pero eso tenemos que probarlo. Para probar, nosotros vamos a suponer que no está en el centro, que está acá en C, a una distancia X del apoyo A. Entonces vamos a decir que el momento flector en el punto C vale RA por X menos Q por X sobre 2. O sea,
RA que vale Q por L sobre 2 por X menos esta expresión que está acá que es Q por X cuadrado sobre 2. Y esta es la expresión del momento para una sección MM que pasa por el punto C. ¿Cómo sabemos para buscar la distancia X que nos dé el momento máximo? Tenemos que recurrir otra vez a análisis 1, hacer la derivada de la función con respecto a X y luego igualar a 0 y despejar. Entonces, si derivamos el momento flector de C con respecto a X, me queda Q por L sobre 2 menos Q por X. Fíjense, la derivada de esto es toda una constante por X es igual a la constante nomás, Q por L sobre 2. Y la derivada de esto es 2Q por X sobre 2, pero el 2 se va con el 2 y me queda Q por X nomás. Igual a 0, de ahí despejo me da que X es igual a L sobre 2. ¿Esto qué significa? Que el momento flector es máximo cuando la viga está cargada con una carga uniformemente distribuida en el centro de la luz. Y si queremos saber cuánto vale, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar este dato, X igual a L sobre 2, en 1. Y ahí vamos a llegar a la conclusión de que el momento flector máximo vale Q por L cuadrado sobre 8. Fíjense, Q por L sobre 2 por L sobre 2 menos Q por L sobre 2 al cuadrado sobre 2. Me queda Q por L cuadrado sobre 4 menos Q por L cuadrado sobre 8, que es Q por L cuadrado sobre 8. Y el diagrama sería el siguiente. Este sería el diagrama de momento y este sería el diagrama de esfuerzo de corte. Vemos que el diagrama de momento no es como para el caso de carga concentrada, trazos rectos, sino que es una curva. Y que en particular esta curva es una parábola. Sí, fíjense que es la ecuación de una parábola acá. O sea, una cuadrática. Y el diagrama de esfuerzo de corte ahora no es más cuando la carga es repartida horizontal, sino que es inclinada o oblicua. Y vemos también que se cumple la relación entre Q y M, donde el momento flector es máximo, el esfuerzo de corte es 0. Bien. Veamos ahora cómo vamos a hacer para trazar esta curva, que es una parábola, a escala. ¿Sí? Ya que si no tengo una forma de trazar la escala, ¿no es cierto?, no voy a poder interpretar dónde están los momentos flectores máximos. Todos los diagramas tienen que ser dibujados a escala, ¿sí?, para que yo con un golpe de vista ya vea cuáles son las secciones más comprometidas. Entonces vamos a recordar las formas de gráficas de trazar una parábola de segundo grado que ustedes habrán estudiado en sistema de representación y también en geometría, cuando dieron en primer año geometría, parábolas. El método más utilizado es el llamado método de las tangentes. Este método lo van a empezar a estudiar, a aplicar esta tarde un montón. Supongamos que AB sea el eje de la viga, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos, como nosotros conocemos Q, lo primero que tenemos que calcular es Q por L cuadrado sobre 8. Y luego, en la mitad de la viga, tomamos un segmento a escala
equivalente a 2 veces Q por L cuadrado sobre 8. ¿Sí? Acá hay 2. Quiere decir que yo ya estoy, si uno A con C y B con C, yo ya estoy en la mitad de este segmento y en la mitad de este segmento lo puedo unir, eso me va a dar una recta horizontal paralela a B, y es aquí donde tengo el momento flector máximo. ¿Sí? Eso ya lo hemos probado a través del análisis matemático, ¿no es cierto? Dijimos que el momento flector máximo está en la mitad, en L sobre 2. Si posteriormente nosotros subdividimos este segmento ABC y este segmento AC en partes iguales, por ejemplo, lo dividimos acá en 4 y acá en 4, y si unimos la primera parte de un segmento con la última del otro, o sea, la primera parte del segmento AC sería el punto A, con la última, antepenúltima, perdón, que sería este punto, y luego hacemos lo mismo acá, me queda un conjunto de tangentes que me va dejando, si yo lo hago a mano alzada, la parábola correspondiente. Este se llama método de las tangentes. Entonces, vamos a leer un poquitito. Dice, en este procedimiento se coloca en el centro de la viga, a escala conveniente, un segmento equivalente a 2 veces el momento flector máximo, o sea, 2 veces Q por L cuadrado sobre 8. Posteriormente se unen los puntos A, C y B, subdividiéndose la misma cantidad de partes iguales los tramos A, C y CB, y luego se unen estas subdivisiones de tal manera que la primera de un tramo se una con la última del otro tramo. Este es el método llamado las tangentes, es el más utilizado, el más rápido, es el que ustedes van a usar esta tarde para resolver sus ejercicios. Luego vamos a ver que hay otro método que es llamado método de los puntos. ¿Sí? Esto le doy para que ustedes no crean que hay solo el método de las tangentes. El método de los puntos, ¿cómo es? Si AB es el eje de la viga y el punto C estamos en L sobre 2, en el centro, en lugar de colgar 2 veces L cuadrado sobre 8, ahora colgamos una sola vez y unimos ese punto C1 con los puntos A y B. Luego, yo tengo que trazar una parábola que tiene que pasar por A, por C1 y por B, ¿no es cierto? Entonces necesito algunos puntos intermedios. Vamos a buscar un punto intermedio, por ejemplo, para esta sección MM, trazo la vertical y la vertical se intersecta con el punto J que es la oblicua que va de A a C1, ¿no es cierto? Ahí se forma J. Por J trazo una paralela al eje de la viga y obtengo el punto K. Este punto K unido con C1 me da el punto L. Este punto L que está acá es un punto de la parábola. Y así yo podría hacer para más secciones a izquierda o a derecha y ir trazando los puntos correspondientes de la parábola. Como ustedes ven, este método es un poquito más engorroso que el anterior, por lo tanto el que vamos a utilizar es el anterior, el método de las tangentes. Veamos qué dice la teoría. Marcamos entonces la flecha correspondiente al momento flector máximo y lo unimos con los puntos A y B, o sea, marcamos F y al final
obtenemos un punto y eso lo unimos con el punto A y con el punto B. Consideremos una vertical cualquiera, MM, y así obtenemos el punto J, que está acá. El punto J, posteriormente, se traza una horizontal y obtenemos el punto K. Al punto K lo unimos con C1. Y de esta manera se obtiene el punto L, donde el punto L es un punto de la parábola. Y así podemos obtener más puntos o todos los puntos que deseamos. No sé si hay algo que me quieren preguntar de formas de trazar la parábola en forma gráfica. Preguntas, por favor, aprovechar para hacer las preguntas. Por mi parte se entendió. No hay preguntas. Miren que después tienen que hacerlos solitos los diagramas y hay que saber todas estas cosas, ¿no? Acá hay una especie de resumen, dice casos comunes de vigas isostáticas y cargas. El primer caso es el caso de una viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida, en donde acá ya sabemos que las reacciones valen Q por L sobre 2 y RA es igual a RB. El diagrama de momento va hacia abajo porque las fibras están traccionadas en la parte inferior y el momento máximo vale Q por L cuadrado sobre 8, ya lo vimos, y que para trazar utilizamos el método de las tangentes, y que el diagrama de corte es también recto y oblicuo, ¿sí? Y que se guarda la relación de que donde el momento de corte es máximo, el corte es cero. ¿Hay alguna preguntita para hacer? Este sería un resumen de lo que terminamos de estudiar. Y acá tenemos de lo que estudiamos anteriormente, de una viga simplemente apoyada con carga concentrada en el centro de la luz, ¿no es cierto? Si P está actuando a L sobre 2, o sea, en el centro de la viga, tenemos que RA es igual a RB y vale P sobre 2, estas son las reacciones. El momento máximo vale P por L sobre 4, y este es el diagrama de Q. Acá también vemos que donde el momento rector es máximo, el corte pasa por 0. ¿Sí? Estos son los dos casos de viga simplemente apoyada, elementales. Vamos a ver ahora para el caso de las vigas empotradas. Veamos el caso de las vigas empotradas, entonces. Una viga empotrada sometida a una carga uniformemente repartida. Fíjense, tenemos una carga Q, el largo es L. Las reacciones, ¿cuáles serían? RA igual a Q por L y el momento MA igual a Q por L cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? ¿Están bien las reacciones? ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos que trazar una parábola. Y ahora el diagrama va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba y no hacia abajo?
Porque si nosotros vemos qué le quiere pasar a esta viga quiere doblarse hacia abajo, así, ¿no es cierto? Un gancho acá. Quiere decir que la parte traccionada queda en la parte de arriba, por eso el diagrama va para arriba. Pues nosotros dijimos, vamos a adoptar la convención de que el diagrama de momento se va a dibujar del lado de la cara de las fibras traccionadas. Y vamos a tener que en el apoyo A, el momento flector máximo va a valer Q por L cuadrado sobre 2. Acá tendríamos que unir este punto con 0. En el medio de L sobre 2, calcular el QL cuadrado sobre 8 como si fuese una viga simplemente apoyada en una determinada escala, colgar 2 veces QL cuadrado sobre 8 y aplicarle el procedimiento que vimos que se llama método de las tangentes para obtener esta curva. Para obtener el corte no hay problema. Para el corte no hay ningún problema, ¿no es cierto? Tenemos RA y después a este extremo unimos con una recta directamente con el fin de la viga. Y acá tenemos el signo del corte. Y esfuerzo normal no hay porque no hay cargas horizontales. ¿Alguna pregunta con relación a vigas empotradas con carga distribuida que me quieran hacer? ¿Algo para preguntarme? ¿Están ahí, chicos? De mi parte no, profe. Profe, de mi parte no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso de viga empotrada sometida a carga concentrada. Entonces, en este caso, la reacción en el apoyo A va a ser RA igual a P y un momento P por L. Estas dos son las reacciones de esta viga, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que el momento máximo lo tenemos en el punto A y vale P por L. Marcamos a escala este valor de P por L y directamente unimos con el extremo de la viga y este es el diagrama de momento. Y el corte abrimos acá con RA y cerramos acá con P y este sería el diagrama, el signo del diagrama de corte. Este es el caso más simple. Ahora lo que tendrían que hacer ustedes es tratar de componer estas 4 casos, se llaman 4 casos fundamentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le agrego a una viga simplemente apoyada un voladizo con una carga aplicada en el extremo de la luz? ¿Cómo sería el diagrama? Desgraciadamente no tengo el pizarrón para dibujarle todas las posibilidades que hay de combinar estos 4 casos de momento, que eso es lo que ustedes van a hacer en la práctica. Sí, siempre se van a mover más o menos sobre estos 4 casos fundamentales, ¿no es cierto? Pero hay que saber cómo dibujarlos y sobre todo tener en cuenta de qué lado vamos a dibujar el diagrama. ¿Entienden lo que les digo o no? De los que están conectados ahora, ¿quiénes son egresados de escuela técnica? Que tienen conocimiento de estas solicitaciones. ¿Quién egresó de una escuela técnica? ¿Quién vio en el colegio secundario estas cosas? Pero ¿nos daban estática y resistencia de materiales ahí?
Ah, porque era técnico químico, sí. Y otro que haya cursado en la ENEP número 1. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie de la ENEP número 1? Qué raro, ¿eh? Bueno, y luego me quedaría el quinto caso, que es la viga simplemente apoyada con carga repartida triangular, que lo vamos a estudiar con más detalle en la próxima clase. Pero lo único que ustedes ven acá es que las reacciones valen RA igual a Q por L sobre 6 y RB Q por L sobre 3. ¿Sí? O sea que la reacción en A es mucho menor que la reacción en B. Y el diagrama, en lugar de ser una parábola cuadrática, es una parábola cúbica. Y el diagrama de corte, en lugar de ser líneas rectas, ahora es una parábola de segundo grado. Que también vemos que se cumple esa relación que estudiamos hoy, que donde el momento rector es máximo, el esfuerzo de corte es cero. Bueno, eso lo vamos a estudiar a partir de la próxima clase. Creo que por ahora y para la parte práctica es suficiente con estas 2 horas de clase que terminamos de dar. Nos vamos a encontrar el próximo día miércoles y ahí espero muchas preguntas de ustedes y vamos a continuar con vigas con carga triangular. ¿Sí? Si hay alguna pregunta hasta acá para hacerme. Estoy a disposición de ustedes. Hola. De mi parte, no. No, profe. Bueno, Dios quiera que esta tarde les vaya muy bien. Por favor, no dejen de conectarse y de asistir a las clases prácticas, porque es fundamental este tema. Y después nos encontramos que vemos las dificultades que tienen los alumnos, a veces también con culpas compartidas. Porque el alumno que no se conecta, el alumno que no escucha, el alumno que no hace los deberes que tiene que hacer de su parte, se encuentra con todas estas dificultades y recurre muchas veces a que le explique a alguien que no lo hace bien y entonces ustedes se quedan con un error conceptual que es muy difícil de erradicar después. Bueno, no hay preguntas para hacerme. No, profe, por mi parte no. Bueno, los espero entonces. Si no hay, voy a dejar de compartir el apunte para verlos. Y entonces los espero el próximo día miércoles
que sería miércoles 23, donde vamos a dar la última clase que voy a dar yo, y después vamos a ver si para el 30 organizamos otra clase para cerrar el dictado del año 2021, que desgraciadamente ha sido dictada en forma virtual. Ustedes saben que nosotros estamos muy acostumbrados a la presencialidad. La mayoría de nosotros tenemos muchos años de escribir en el pizarrón. Y este método, por más que es novedoso, ¿no es cierto?, no es lo mismo que la presencialidad. No obstante, a efectos de no perder el cursado de la materia, es un método que ustedes lo estarán aplicando en las otras materias, pero a mí me gustaría verlo en la clase, dibujar estas cosas en el pizarrón. Pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos a eso y poner nuestra máxima voluntad. Para eso es muy importante que ustedes hagan un enorme esfuerzo